Buenas noches, Dios les bendiga. Espero que se encuentren ustedes muy bien. A las personas que a esta hora están enfocando, encontrando esta señal. De parte de los pastores Jairo Chalarca, Edgar Chalarca, esperamos que ustedes se encuentren muy bien. La paz de Dios esté con ustedes donde se encuentren. Dios les bendiga. Y a cada uno de nuestros hermanos de la Iglesia Hispana Huelellana Familia en Bristol, estado de New Jersey, Estados Unidos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien ahora que están llegando de sus trabajos, a los que tienen el trabajo. Y al resto, pues hermanos de Colombia, hermanos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, que hemos sabido que sintonizan esta señal, pues de verdad que agradecemos su compañía. Pues sin ustedes sería en vano todo esto, y de verdad que estamos contentos de una u otra forma pues llegar a sus hogares. Vamos a tener una corta oración para entrar en una reflexión que esperamos que sea de bendición para ustedes. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das Señor, de a través de estos medios llegar a los hogares. Señor, la señal estará en salas, habitaciones y donde se encuentre, que tu palabra, Señor, toque el corazón de cada uno de mis hermanos. Dios les bendiga y te pido que la paz tuya sea sobre todos ellos. En el nombre de Jesús. Amén. No siendo más, quiero empezar a hablarles sobre un hombre llamado Nehemías que estuvo trabajando para los persas a mediados de 430 años antes de Cristo. Y cuando ustedes van a la Biblia y encuentran el libro de Nehemías, 430, 420 años antes de Cristo. Entonces, es bastante crucial. Nehemías, también el libro de Esdras. Y hoy en día, pues, vienen mucho a memoria de los pastores porque estamos prácticamente obligados a estar hablando de ellos, porque hay palabras proféticas en sus libros que tienen que ver y son relevantes para nuestro tiempo.
en temas o en enseñanzas que tienen que ver con escatología, con énfasis a los últimos tiempos, pues solemos tocar temas de Esdras y Nehemías. Sin embargo, hoy quiero hablarles de algo más dado a nuestro corazón. Quiero que vaya conmigo a Nehemías capítulo 1. Y en Nehemías 1, la palabra del Señor dice: aconteció en el mes del Kisleu, o sea, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Susa era la antigua capital del reino de Persia. Estaba al nororiente del país persa, lo que hoy conocemos como Irán. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Cuando dice le pregunté, pues es el autor de Nehemías. Nehemías dice que le preguntó a Hanani qué pasó con los judíos que escaparon de la cautividad, que habían quedado de la cautividad. Y esta es la respuesta: el remanente y los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo dispersaré por los pueblos. Nehemías está recordando lo escrito en el libro de Levíticos 26. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre, según el libro de Deuteronomio capítulo 30. Así que algo que apeló Nehemías en este caso, pues, es a la memoria, y le recordó a Dios las promesas, tanto en Levítico 26 como en Deuteronomio capítulo 30, la promesa de Dios que si ellos se arrepienten, entonces Dios los iba a traer a buena tierra. Pero déjeme decirles lo siguiente: cuando nosotros los pastores pues vamos a sacar unos temas, siempre estamos preguntando a Dios primero qué nos quiere dar, qué quiere poner en nuestro corazón, qué quiere traer a nuestra mente para luego poderlo compartir con ustedes. Segundo, qué relación tiene lo que vamos a compartir con lo que está ocurriendo y qué es lo que Dios quiere decirle a cada uno de ustedes. Así que primero nos lo haga saber a nosotros, pues para poderlo expresar bien. Y esto es lo que Dios ponía en mi corazón. La actitud de Nehemías en medio de un problema. Él no enfrentó coronavirus y otros virus, pero sí enfrentó un gran problema, y un problema bastante grande. Él preguntó, ellos habían sido esclavizados. Esta es la respuesta a una profecía dada por el profeta Jeremías, y se había hecho una realidad. Llevaban 70 años de cautividad, y Nehemías está preguntando: ¿qué hay de todos? ¿Dónde están los que quedaron? Porque muchos habían muerto. ¿Dónde están los judíos que quedaron? ¿Dónde está ese remanente? Le dijeron: están en gran mal y están en afrenta. Déjeme decirle que hay hermanos que están en gran mal y están en afrenta. Yo soy pues de origen colombiano y vivo conversando constantemente con mis hermanos, compatriotas, y algunos están bien, cosa que me alegra. Me gusta cuando me cuentan de que están bien económicamente, de que están trabajando, pero también veo que hay otros que están mal y están en afrenta. Hay algunos que literalmente no tienen que comer. Me he enterado de pastores que están pues pensando en cerrar las iglesias. Parece mentiras, pero es así.
porque pues no han tenido cómo estar pagando el arriendo y están pensando que si se alarga las cuarentenas o las cláusulas que están colocando las leyes en cada país, entonces ellos se ven obligados a cerrar, porque no pueden estar pagando un lugar si la gente no está yendo. Hay mucha gente, esto ha sacado a la luz el estado de los corazones de muchos hermanos. Hay hermanos que son muy fieles, hermanos que constantemente pues son fieles y han estado apoyando a sus pastores, vayan a un local o no vayan a un local, el que es fiel es fiel. Esto es como en la pareja, pues hay personas que son fieles, pero porque tienen a la mujer al lado o el marido al lado y tienen miedo de pronto de que les sorprenda y son fieles. Pero hay otras personas que no necesitan tener a alguien al lado que le esté mirando feo o que le revise el celular y realmente son fieles. Pues hay hermanos y hermanas que son fieles al Señor, están guardándose para Dios y vayan a un local o no vayan a un local, son fieles y están pues siendo fieles no con el pastor, sino fieles con el Señor. Pues el dinero, pues, aunque lo disfrutan los terrenales, en realidad eso tiene que ver más con Dios y una conducta de nuestro corazón hace con Él. Entonces, esto ha sacado, déjenme decirles que esto ha salido a la luz. En todas partes de América ha salido a la luz. Todo mundo, más bien todos los pastores están viendo con cuáles hermanos cuentan, con cuáles no. Esto es inevitable. Hay pastores que me han comentado, estamos a nivel personal, ellos escribiéndome y diciéndome, pensé que con tal hermano no podía contar y es el más fiel, es el que más me ha ayudado, el que ha preguntado, pastor, ¿usted sí tiene para comer, su esposa, sus hijos y todo esto? Y cuando me refiero a pastor no me refiero a género masculino, me refiero a pastores, me refiero a tanto hombres como mujeres que están a la cabeza de una congregación. Y hay hermanos que tal vez ellos no contaban con ellos, pero ahí lo triste de esta historia es que hay otros hermanos que me han dicho que contaban con la constancia o la inquietud de unos hermanos que los tenían como fieles y pues no lo han visto tan constante y se han desaparecido. Esto ha mostrado una cara y qué triste porque el coronavirus es algo muy inferior, muy pequeño lo que realmente viene para la tierra. Obviamente Dios está preparándonos, es un mensaje que le está dando a la iglesia de lo que viene en muy poco tiempo. Iba a decir los postreros tiempos, porque en realidad los postreros tiempos estamos en ellos. Y la pregunta es, como iglesia, ¿cómo estamos? Nehemías está preguntando, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo están los judíos? ¿Cómo están mis hermanos colombianos o mis hermanos panameños? ¿Cómo están mis hermanos de Guatemala? ¿Cómo están mis hermanos de Honduras? Más o menos así. ¿Cómo están mis hermanos de México? ¿Cómo están mis hermanos de Costa Rica? ¿Cómo están mis hermanos de Estados Unidos? Y le dijeron en gran mal y en afrenta. Y esta fue la actitud que tuvo Nehemías que toca bastante mi corazón. Y quiero hablar de esto antes de seguir avanzando. La actitud de Nehemías él estaba en el palacio, estaba en Persia, pues tenía comida. De pronto era solo mirar y decir, bueno, Dios, escrito está de que Dios pone pruebas y Él sabe hasta dónde tenemos fuerza, pero en realidad tuvo angustia, tuvo preocupación por los demás. Y dice la escritura que cuando oyó estas palabras, Él se sentó, lloró e hizo duelo. Y el sentarse, llorar y hacer duelo es sentir lo que los demás sienten. Y saber que otros no comen es afrenta para Él. Y déjeme decirle que es bastante preocupante que si a lo mejor usted tiene comida y sabe que otros conciudadanos suyos no tienen comida, sentarse a la mesa y no preocuparse por ellos, eso habla del nivel de corazón que usted tiene. Pero, vuelvo y le digo que en medio de la incertidumbre, en medio de la escasez y en medio de los problemas en el desierto, pues se revelan los corazones. Y si algo ha hecho el coronavirus, aparte de mostrar que la Tierra no está tan preparada como pensábamos y que nuestra tecnología, ciencia y dinero y poder del hombre en realidad es minúsculo ante el poder de Dios, realmente qué tan dependientes somos de Dios, y esto ha salido a la luz, también nos damos cuenta de que no tenemos nada de control. Y en medio de todo esto, pues se han revelado los corazones. Y hay corazones buenos y hay corazones no tan buenos. Corazones fieles y corazones no tan fieles. Déjenme hablarles de entonces cómo es su corazón. ¿Será un corazón como el de Nehemías? Nehemías dice la escritura que se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días y ayunó. Déjenme decirles que Nehemías no estaba aguantando hambre, pero ayunó. ¿Ayunó por el problema personal? No. Ayunó por el problema de los demás. Ayunó por el problema de sus compatriotas. No los tenía cercanos.
no los veía siquiera, él no tenía este sistema de internet. Él solo sabía lo que le dijeron. No sabía cómo estaban, había gente en ruina, había gente mendigando en los desiertos en la época de Nehemías. Le estaban diciendo que estaban muriendo de hambre. Y él ayunó. Y dice que ayunó, oró delante de Dios de los cielos y le rogó diciéndole: Dios, tú eres fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y has hecho un pacto. Y me llama la atención porque esto mismo, en la carta de las crónicas, he visto que también otro que acudió a una clase de oración así inteligente, llamémosle, es Josafat. Josafat fue a Dios, pero antes de pedirle a Dios, le recordó las promesas que Dios hacía. Le dijo: Señor, tú has hecho esto, igual que Moisés. Moisés también acudió a las promesas de Dios. Entonces yo veo que hay hombres inteligentes, mujeres inteligentes que antes de pedir algo, pues van a Dios y le dicen: recuerda la palabra. Y esto fue lo que hizo Nehemías en este caso. Le recordó Levítico 26, le recordó Deuteronomio capítulo 30, cuando le dice en Deuteronomio 30, por ponerles un ejemplo: acuérdate ahora de la palabra que nos diste a Moisés. Si vosotros pecareis y yo dispersare por los pueblos, pero si volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, allí yo los voy a recoger. Y él está rogando, llorando, escuchen esto, rogando, llorando, intercediendo y sobre todo ayunando, tratando de ponerse tal vez en el lugar del otro. Y mientras ayuna, le está recordando al Señor: tú dijiste que nos ibas a recoger. Recuerda tu palabra, tú dijiste que nos ibas a recoger. Esto es un ejemplo. Esto es como usted en medio de la angustia, usted llega en medio de la tribulación, tal vez está enfermo, tal vez usted ve a sus hijos y que le están diciendo: papá, no tengo hambre, y usted ve que hay poquita comida y usted solo se atreve a decir: la Biblia dice en el Salmo, en el libro de los Salmos dice que no he visto un justo desamparado, ni la descendencia de ese justo que mendigue pan. Y cuando usted apela a la palabra y apela al escrito está, ahí es donde viene la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está en juego el respaldar su propia palabra. No la declaración que yo hago, sino la manifestación de la palabra que yo estoy invocando, por cuanto no es mi palabra, sino la de él. Y dice la escritura que así se preparó Nehemías para lo que venía. Pues la historia cuenta de que ellos fueron sueltos, regresaron a Jerusalén después del cautiverio. Y estando en el cautiverio, se enfrentan a lo siguiente. ¿Qué es donde quiero tocar? En Nehemías capítulo 4 hay un rey de los asirios llamado Sanbalat. Los judíos han vuelto. Nehemías ha regresado. Hay un remanente no tan amplio y un remanente pequeñito que han regresado a Israel. Encontraron todo destruido. Y esto es lo más parecido cuando los gobiernos digan pueden regresar y la economía no es la misma. Hay personas que han perdido sus abuelos, sus tíos, sus padres por causa del coronavirus. En este país, en donde yo estoy en Estados Unidos, ahora hay más de 62,000 muertos por causa del coronavirus. No sabemos hasta dónde esto siga avanzando, no sabemos si esto ya llegó al pico, como se dice, no sabemos si luego viene una segunda ola, como se pronostica con el virus, no sabemos absolutamente nada. El resultado, la conclusión es que en realidad conocemos muy poco. Todos nos hemos convertido supuestamente en expertos sobre el coronavirus y la realidad es que no conocemos absolutamente nada. No sabemos nada y todo el tiempo, durante día a día, estamos solo hablando de presunciones, de esto se dice, esto se comenta, esto creemos, pero nadie tiene a ciencia cierta una palabra clara. Entonces la Biblia dice que así, con esa misma angustia, regresaron a Israel. Y cuando regresaron, tal vez algunos pensaron que de pronto había bajado la alerta, pero en realidad había un rey que odiaba a los judíos llamado Sanbalat. En el capítulo 4, Nehemías capítulo 4, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Son preguntas que hacen ahí en el versículo 2. Estoy en Nehemías capítulo 4.
Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que los judíos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Y dice Nehemías: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Y edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta el día de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Les voy a contar esto. Después de haber regresado, regresa un pueblo pequeño, un pueblo chico, regresa a Jerusalén, estar en tierra de Israel después de la cautividad de 70 años. Encuentran que su ciudad está destruida, que les toca comenzar de cero. Y cuando empiezan a levantar muros y un cerco alrededor de su ciudad, entonces dice la escritura que cuando empiezan a levantar muros, se acercó un rey llamado Sanbalat y llegó a oído de los judíos diciendo: ¿y qué podrán salir adelante estos débiles judíos? ¿Creen que podrán levantar estos muros? ¿Creen que realmente se acabaron sus problemas? Déjenme decirles que Sanbalat aquí es como un biotipo, como tipifica lo que es lo más parecido a lo que va a ser Satanás. ¿Por qué traigo esto? Porque en realidad el problema no es solo el coronavirus. El problema es lo que va a dejar el coronavirus, y no me refiero a los cadáveres, a los muertos. Me refiero al miedo y la zozobra que está dejando a pastores, hombres, mujeres y niños. La gente tiene miedo, la gente tiene zozobra. Hombres de ministerio tienen zozobra, no saben qué va a pasar con sus congregaciones, no va a pasar qué va a pasar con sus iglesias. Y en medio de la zozobra viene Sanbalat, viene Satanás. Satanás irá a tu oído y te va a decir: ¿tú crees que estás fuerte? ¿Crees que todo esto se acabó? ¿Realmente crees que vas a tener economía para salir adelante? ¿Realmente crees que Dios estará escuchando tus oraciones? ¿Realmente crees que estás fuerte? ¿Realmente crees que se te acabó la debilidad, o en cualquier momento no te puede atacar el virus que no te atacó los primeros meses? Y esa es la clase de zozobra, esa es la clase de miedo que Sanbalat colocó entre los judíos, y la clase de miedo que Satanás colocará en cada uno. Usted que me está viendo a través de este medio, a las personas que luego nos sintonizan, después no en vivo, pero sí en diferido, las personas que luego van a ver estos mensajes, Dios quiere decirnos a través de su palabra, el Espíritu Santo nos quiere decir: no tengan temor. Porque Sanbalat vendrá a su cabeza. Sanbalat vendrá con palabras negativas. Sanbalat vendrá y les dirá: ustedes son mediocres, ustedes no pueden salir adelante. Pastores que me pueden escuchar, Sanbalat les dirá: ustedes no tendrán la economía suficiente para prosperar. Hasta acá les llegó lo que tenían pensado, hasta acá les llegaron sus sueños, hasta acá llegó su esperanza. Déjenme decirles que la escritura dice que Nehemías recordó la palabra y le dijo con valentía: Dios, mira lo que están diciendo, mira lo que dice Sanbalat, mira lo que dicen ellos. Por favor, encárgate de ellos y acuérdate de tus promesas, acuérdate de lo que nos has dicho, acuérdate de todo lo que tu palabra nos ha prometido. Estos son los últimos tiempos. Estos son los últimos días. Son días no de aflicción, son días gloriosos, donde veremos la mano de Dios a nuestro favor. Y déjenme decirles que por más que esté ocurriendo problemas, hay sismos, hay erupción volcánica, la tierra está gimiendo, Romanos capítulo 8. Entonces hay rumores de guerra entre Pakistán e India, entre Irán y Estados Unidos, entre Irán e Israel, entre Rusia y Estados Unidos. Y aunque hayan guerras y rumores de guerra, y aunque la tierra se mueva, y aunque haya pestilencias, Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13, aunque hayan movimientos y sonidos extraños en los cielos, aunque hayan manifestaciones de cosas que no conocemos, déjeme decirle que aún así usted puede recordar lo que dice la palabra: Señor,
tú prometiste en la palabra nunca abandonarnos. Jesús mismo dijo, me iré y les prepararé morada. Y mientras tanto mi espíritu, el consolador, estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que usted se apropie la palabra diciendo, Dios nunca me ha abandonado, nunca me va a abandonar, nunca me dejará solo, nunca me dejará sola. Y Dios sabe y escucha siempre mi oración. Y aunque Sanballat me dice, ella es una débil judía, ella es una débil cristiana, Dios no le escucha la oración. Tu palabra dice que tú oirás la oración de los justos, y la oración de los justos es eficaz y puede mucho. Cuando usted empieza a recordar la palabra en tiempos de tribulación, en tiempos de angustia, en tiempos de adversidades, usted verá la gloria y la manifestación de Dios a su favor. Recuerde lo que está escrito en la palabra. Esta es la época peligrosa, como encontró Nehemías a los judíos. Y le cito textualmente: ¿cómo están? Y le dijeron, en gran mal y afrenta. A los que me ven, si usted está en gran mal y está en afrenta, déjeme decirle que la palabra es para usted. Yo no soy un animador, no me quiero parecer a esos pastores animadores. No puedo decir palabras acá que no puedo usar delante de ustedes, pero me caen gordos. Los que me conocen saben que me caen gordos. No soporto pastores que hablan solo por hablar palabras positivas, solo para tener rating, y pastores que se la pasan subiendo todo internet y parece que solo vivieran pegados de internet todo el día. Pero la verdad, quiero recordar lo que dice la palabra, que aunque estemos en tiempo de mal y afrenta, la Biblia dice que con todo Jehová nos recoge. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y yo le estoy diciendo a usted que invoque la palabra, invoque el escrito está. Le preguntaron a Nehemías, preguntó, ¿cómo están mis hermanos? Le dijeron, en gran mal y afrenta. ¿Cómo están mis amigos pastores? En gran mal y afrenta. ¿Cómo están mis hermanos en México, en Guatemala, en Honduras? En mal y afrenta. ¿Cómo están en Panamá? En mal y afrenta, cerrando negocios. Algunos dependen de panaderías, dependen de restaurantes, los que trabajan con los domicilios, los que tienen almacenes de ropa. Todas esas personas en mal y afrenta. Y en medio de la angustia usted pueda recordar y decir, tal cual como estuvieron los judíos en la época de Nehemías, y Dios los socorrió a ellos, también me socorrerá a mí. Porque la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y será siempre. Dios es nuestro ayudador, Jehová es mi ayudador. ¿A quién más podré yo invocar? Solo Él, y mi esperanza está puesta en Él. Entonces usted envíe esta palabra, envíe este mensaje, compártalo con otros. Dígale, yo que te veo en mal y afrenta. Entonces escucha esto, porque Dios le levantará. No es la voz de un hombre, no es la voz de un pastor, es la voz de Dios que te está diciendo que mientras Sanballat te diga, tú estás débil y no hay esperanza y no hay futuro, la última palabra la tiene Dios. Porque cuando Dios vino y el Espíritu de Dios vino sobre Nehemías, Nehemías vio que pudo levantar muros. ¿Sabe qué significa esos muros? Los muros significan la oración nuestra, la protección y la seguridad a nuestro alrededor. Levántese, hermano y hermana, le edifique muros a su alrededor de casa, edifique muros alrededor de su familia, edifique muros alrededor de sus hijos. Ore por ellos, ore por su familia, ore por sus amigos, los que usted escuche que están en mal y afrenta. Tal vez usted no tiene dinero para darles. Tal vez usted dice, yo quisiera darles algo y no tengo. Déjeme decirle, yo a veces no tengo como quisiera dar, pero puedo dar más y mucho más de lo que mucha gente puede dar. Hay gente que solo puede dar dinero, pero yo doy oración. Yo puedo orar por los hermanos y le digo, Dios, acuérdate de ellos. Entra en ayuno por otros. Nehemías entró en ayuno por otros. Y esa es una palabra que no solo le exhorta a usted, también me exhorta a mí. Me dice a mí que entonces yo también ore por otros. Y debo ayunar por otros, clamar por otros y lamentarme por otros, porque la situación de ellos
Y la angustia de ellos también debe ser mi angustia. Entonces usted ore por su padre, ore por su madre, si los tiene vivos, ore por sus tíos, ore por sus tías, ore por sus primos, ore por todos ellos. Entre en angustia por ellos y dígale, tal vez no tengo dinero, pero voy a orar por ti. Y mientras sales de esta situación de tan grande mal y tan grande afrenta, entonces yo te estaré acompañando. No puedo ir a tu casa, tal vez estamos restringidos a ciertos horarios, pero nosotros enviamos la oración y la oración eso viaja, y el Espíritu Santo, que es omnipresente y es omnisciente, entonces Él estará en todos los lugares, estará en todos los pensamientos, diciéndole a ellos, no hagan caso a Sanballat, hagan caso a la voz de Dios. Deuteronomio capítulo 30 dice, entonces cuando nosotros estemos en angustia y cuando nosotros dobleguemos nuestro corazón y nos arrepintamos verdaderamente con todo nuestro corazón, Dios ha prometido entonces ser fiel con nosotros y sacarnos de la angustia. Él está en medio de nuestras adversidades, que de una u otra forma venga la bendición. Esté usted abierto y atento a esto. Recuerde, Dios conoce su afrenta. Dios conoce, realmente Dios conoce lo que a usted le preocupa. Salmo 139. He aquí, antes de que mi boca hable, he aquí tú sabes todas las cosas. Antes de yo tener la palabra en la lengua, he aquí sabe todas las cosas. Les voy a contar algo. Yo no sé, respetando, no le he preguntado a mi papá nunca esto. Pero no sé si los demás pastores, pero hay veces que tiene uno muchas ganas de predicar. Hoy no era de esos días para mí. Muchas ganas de predicar, ni sabía cómo iba a empezar a hablar. Pero cuando empiezo a escudriñar la palabra, cuando les digo, abran el libro de Nehemías, viene el Espíritu Santo de Dios y me coloca en la situación de muchos hermanos y de pastores que están en afrenta y tienen mal y están en angustia. He hablado con un lindo pastor de Colombia que vino a predicar acá a Estados Unidos y no ha podido regresar. No sé si a la hora de ver esto él ya pudo regresar o todavía está acá. Y me decía estos días que estaba en angustia por el estado de su esposa, de sus hijos y porque la iglesia está cerrada. Y él está en Estados Unidos y no pudo hacer el itinerario que tenía cuadrado. Y yo de verdad sentí la angustia de él, tal vez no al mismo nivel que la tiene. Y quiero decirle a través de este medio que ánimo, que si yo siento angustia, más angustia siente Dios, que le ama verdaderamente. No se imaginan el gran amor que Dios tiene por nosotros. Hermano y hermana, a usted, a mis hermanos de la iglesia hispana huelellana, Dios les ama demasiado. Conoce nuestras necesidades. Sabe la necesidad que tenemos y el deseo de vernos y abrazarnos. Dios les ama. Y esta es una oportunidad que tendrán para cuando se den las cosas, usted pueda volver y congregarse. A los hermanos de México, de Guatemala, ahí hacia abajo, por toda Centroamérica y Suramérica. A todos nuestros hermanos, que usted mire para el cielo y recuerde que su esperanza es Cristo. Háganle así literalmente a Sanballat. Sanballat vendrá y le dirá, usted es un mediocre, usted está perdido. No tiene forma de hacer trabajo, está solo. Usted haga lo que hizo Nehemías, Nehemías capítulo 4. Reprenda esas palabras y diga, Dios nunca me ha dejado solo, nunca me va a abandonar, nunca me ha dejado solo. Termino con esto. Un día estaba yo en Colombia y llamé a mi papá a decirle, llamé acá a Estados Unidos. Yo vivía en Colombia y yo le decía, papá, ¿pagaste pensión en Colombia? Colombia me dijo, no. Y yo, ¿te estás pagando pensión en Estados Unidos? Me dijo, no. Yo lo llamé porque alguien me estaba hablando de la pensión y precisamente me dijo, ¿tu papá paga pensión? Y yo le dije, no sé, voy a preguntarle. Y cuando me dijo que no, y su respuesta fue no, pues la verdad que entonces, en medio de esa angustia que me dio por él, yo dije, ay Dios mío, mi papá sin pensión. Y entonces, ¿qué va a pasar en la vejez de él? Y me dio incertidumbre.
Y lo llamé y le dije, papá, ¿cómo es posible que no estés pagando una pensión? Y entonces, ¿qué va a pasar cuando envejezcas? ¿Qué va a pasar cuando ya no tengas fuerzas, cuando no te puedas mover? ¿Qué va a pasar? ¿De dónde va a venir tu provisión? Y me acuerdo, no sé si él se acuerda, pero qué cachetada me dio con esta respuesta. Me dijo, Edgar, y esto fue por teléfono, Edgar, yo no sé qué va a pasar de mí en un futuro, pero lo único que sé es que Dios nunca me ha abandonado y dudo que Dios me abandone ahora. Nunca me ha dejado y dudo que Dios me deje en mi vejez. Ha sido fiel conmigo. Hermano, espero que usted tenga esa misma respuesta y que usted tenga esa misma certeza. Que usted le crea a Dios y diga, sí, definitivamente Él es el que me ha provisto durante todos estos años. Y me va a proveer aún en tiempos de virus, aún en tiempos de pestilencias, aún en tiempos de rumores de guerra. Dios es fiel. Y Zambalat, aléjate en el nombre de Jesús. Espero que esa sea su respuesta. Que cobren ánimo y se alienten unos a otros. Comparta este mensaje a otros hermanos. Que usted sepa que están en mal y afrenta. Que Dios y la paz de Dios les cubra a ustedes y que cubra sus cabezas. A mis hermanos que están en angustia les invito para que oremos y hagamos esta última oración antes de cerrar este programa. Déjenme orar por ustedes. Padre, gracias por tu palabra. Tú eres bueno, Señor. Y a mis hermanos, pastores, pastoras, cabezas de hogar, hombres, mujeres, a los niños, Padre, aquellos que están en afrenta y en angustia, que entraron a esta señal tal vez con dudas. Oh Dios, yo te pido que tu presencia sea sobre ellos. Aleja la voz de Zambalat, que les está llenando sus cabezas de terror a través de los medios noticiosos, a través de la televisión. En el nombre de Jesucristo, aleja todo temor. Tu palabra dice que el perfecto amor tuyo echa fuera todo temor. Llénales de tu amor, llénales de ese perfecto amor tuyo que esté sobre cada uno de ellos. Guárdales, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, guárdales. Y te doy gracias. Muchas gracias, Jesús, por darnos la oportunidad de estar esta noche, llegar a sus hogares. Guárdales. Gracias, Jesús. Tú eres bueno, Señor. Ninguno como tú. Gracias, Jesús. A nombre de la iglesia, de los pastores de la iglesia hispana Hueleyana Familia en Bristol, New Jersey, deseamos que ustedes sean muy bendecidos. Gracias por su compañía. Dios les bendiga. La paz de Dios con ustedes. Jairo Chalarca y Edgar Chalarca les dicen, nos vemos el próximo domingo, 7 de la noche, hora del este en Estados Unidos, 6 de la tarde en Colombia, me enredo con los horarios, y 5 de la tarde México. Ok, entonces por favor, Dios les bendiga y ánimo. Nos pueden escribir, escriban tenemos un correo, se llama Iglesia Hispana Hueleyana Familia @gmail.com. También los martes si tienen preguntas, estamos en YouTube. Los martes a las 8 de la noche, hora del este, estamos por vía YouTube, en YouTube Live, para contestar sus preguntas en vivo y en directo. La paz de Dios esté con ustedes, Dios les bendiga, me alegra mucho haber estado con ustedes el día de hoy. Dios les bendiga.